En este programa, conoceremos a la Azotobacter vinelandii, una bacteria invisible al ojo humano, pero con la capacidad de producir plástico biodegradable. Y te diremos cómo transformar desechos agrícolas en biocombustible que optimice el rendimiento de la gasolina. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en Morelos. En este programa te voy a presentar algunas de las investigaciones que se realizan en esta institución. A través de ellas vamos a conocer la importancia de las bacterias, por supuesto, en la investigación científica. Quédate con nosotros, esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Está en todas partes. Es plástico, un material sintético que se elabora a partir del petróleo. Por su naturaleza, es 100% contaminante. De acuerdo con Greenpeace, desde 1950 se han producido 8.000 millones de toneladas de plásticos en todo el mundo. Esto es el equivalente a lo que pesan 10.000 torres Eiffel. Si bien ha sido útil en las actividades cotidianas, también se ha convertido en una plaga imposible de controlar, porque ha contaminado campos, ciudades, océanos. Incluso está en el cuerpo de animales marinos y hasta en el de los seres humanos. El más reciente descubrimiento de residuos de plástico se hizo en el Océano Pacífico, cerca de las costas de Chile y Perú. Se trata de una isla del tamaño de México, más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Ante la magnitud de este asfixiante problema, la ciencia ha puesto manos a la obra en busca de materiales naturales para sustituir los plásticos provenientes del petróleo. Los plásticos del futuro ya se moldean en las universidades mexicanas. No dependerán del petróleo. Ahora, la materia prima para elaborarlos se encuentra en esta diminuta bacteria que abunda en el suelo, la Azotobacter vinelandii. Secreta de forma natural dos polímeros, alginato y polihidroxibutírico o PHB, materiales 100% amigables con el ambiente. Trabajamos con la bacteria Azotobacter vinelandii, la cual es una bacteria de suelo, fue aislada de suelo y desde hace muchos años se ha investigado gracias a que ayuda a crecer mejor a las plantas. Les proporciona ciertos nutrientes que las hace crecer con mayor facilidad. Desde hace tiempo también se ha estado incluyendo en biofertilizantes para el campo y se ha investigado desde entonces cómo es que ayuda a crecer. Desde hace aproximadamente 50 años ya se observó que tiene la capacidad de producir dos polímeros, que es el polímero extracelular alginato y el poliéster intracelular polibeta hidroxibutirato, que también se le conoce como PHB. La doctora Elba Quirós ha estudiado detalladamente a esta bacteria en el Laboratorio de Microbiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Morelos. Se han logrado identificar características específicas en los genes de estos microorganismos que les permiten multiplicar su capacidad de producir plásticos biodegradables. Se han logrado identificar exactamente cuáles son los genes necesarios para producir ambos polímeros. Posteriormente se ha ido moviendo la investigación a cómo es que estos genes están regulados, es decir, cuándo la bacteria los prende, cuándo los apaga, en qué condiciones. Pues todo esto con el fin de optimizar la producción de los polímeros, o sea, que se produzcan más,
y también en una composición más definida químicamente, es decir, cuando cambia un poco su estructura química, dan ciertas propiedades físicas, es decir, las cadenas más largas pueden hacer polímeros más estables, más duros, más blandos, y nosotros estamos tratando de identificar todos estos procesos que tiene la bacteria para poder optimizar y posteriormente lograr escalar un proceso industrial de la producción de ambos polímeros. Por lo pronto, con el alginato que se obtiene de estas bacterias, es posible desarrollar membranas para encapsular fármacos como la insulina y liberarlos poco a poco en el organismo. Estos polímeros han resultado tan buenos que yo creo que lo más cercano es las aplicaciones médicas. Las aplicaciones médicas que tienen son excelentes, ya que ambos polímeros se han probado en huéspedes, en animales, y no producen reacciones inmunológicas, reacciones tóxicas contra ellos. La ventaja de los alginatos producidos por bacterias es que son mucho más puros que los de algas. Y entonces son los que se han estado empezando a usar para encapsular este tipo de células vivas. Se han hecho pruebas, por ejemplo, encapsulando células de páncreas para ser implantadas en personas que sufren de diabetes tipo 1. El PHB también ofrece alternativas de aplicación médica. Por este trabajo, la doctora Elba Quiroz Rocha fue distinguida con el reconocimiento al mérito a la investigación que otorga el Estado de Morelos. Me encuentro en la planta piloto del Instituto de Biotecnología. En estos reactores se encuentran millones de bacterias que están en un proceso de fermentación para la producción de plástico que es 100% biodegradable. ¿Quieres saber cómo trabajan? Aquí te lo presento. Este proyecto consiste en la obtención de plásticos que son biodegradables 100% y no generan compuestos tóxicos durante su descomposición. Y estos se producen a partir de bacterias. Estas bacterias que utilizamos se llaman Azotobacter y producen este polímero en su interior porque lo utilizan como un material de reserva de energía y de carbono. Una cosa muy similar a como nosotros almacenamos grasa. Estas bacterias acumulan este poliéster, es un poliéster, en su interior, bajo condiciones de desbalance nutricional. Y entonces las bacterias, digamos que engordan, y nosotros podemos crecer estas bacterias en un reactor, en un caldo nutritivo, hacer que se multipliquen, que engorden, y luego podemos extraer este polímero que estas producen para utilizarlo para generar plásticos que son 100% biodegradables y que también son biocompatibles, lo que quiere decir que se pueden implantar en el cuerpo humano sin producir reacciones de rechazo. Eso en el punto de vista de su uso industrial, pero me platicaba también la compatibilidad, o sea, la ventaja que ofrecen como un material biocompatible y las posibilidades que puede tener para el desarrollo. Vemos que está trabajando esta máquina un prototipo de una vértebra, ¿no? Imprimiendo un prototipo de una vértebra. Lo interesante, además de la biodegradabilidad de estos plásticos, es que son biocompatibles. Lo que conforma las cadenas del polímero son moléculas que nuestro cuerpo reconoce como propias. De hecho, son metabolitos que tenemos comúnmente en nuestra sangre, entonces no produce reacciones de rechazo. Entonces ya se acepta el uso de estos biomateriales para hacer aplicaciones médicas. Y entonces se pueden hacer soportes para crecer tejidos, se pueden hacer prótesis de hueso. Se han hecho tráqueas con este plástico que pueden reemplazar a una tráquea de una persona que haya sufrido un accidente, orejas, otro tipo de cosas. Se pueden imprimir, se pueden moldear en plástico de este tipo y se pueden implantar, ¿no? Aquí tenemos un poco de... digamos, el producto final del proceso de... Sí, digamos que ya es el material que se extrae de las bacterias, ¿no? Este polvo blanco son, digamos, los granulitos del bioplástico que la bacteria acumula en su interior cuando se multiplica y se pone a engordar, digamos.
Y entonces este plástico ya con temperatura se puede inyectar, se puede moldear para hacer objetos de plástico que son biodegradables en muy corto tiempo, bajo condiciones adecuadas. Por ejemplo, una botella hecha con este bioplástico puede degradarse en composta en cuestión de meses. Y se degrada completamente hasta convertirse en CO2 y agua. En nuestro laboratorio lo que hacemos es, pues, la parte que yo hago es la cuestión de genética y bioquímica. Entonces nuestros experimentos los hacemos en cajas Petri, como por ejemplo esta que tenemos aquí. Hacemos estudios genéticos y de bioquímica para poder mejorar la producción. Una vez que hacemos esto, podemos crecerla en caldos nutritivos, igual que como se produce cerveza en un reactor de ese tipo, en un fermentador. Se pueden multiplicar las bacterias, hacerlas engordar, luego se separan las bacterias del caldo, y esas bacterias, que son como una pasta de tantos millones de bacterias que uno tiene ahí, con solventes se puede extraer el biopolímero para tener el polvo que ya puede ser moldeado, ¿no? La siguiente parte sería ya hacerlo a nivel industrial, pero ahí se requiere una etapa intermedia, que es llevar a cabo experimentos de crecimiento en reactores a escala, digamos, de planta piloto, que es otra parte que se desarrolla aquí en el instituto en colaboración con el doctor Carlos Peña. Es correcto, o sea, la información que generamos a esta escala, que es escala piloto, ya todos esos datos nos permiten ir visualizando precisamente cuál es la viabilidad que tiene este proceso a escalas comerciales. Ya toda esa información, todos esos datos que vamos generando, nosotros podemos incluirlos en una evaluación de tipo técnico-económica, que posteriormente nos permita tener obviamente más certidumbre cuando pasamos esta escala a una escala industrial, cosa que difícilmente podemos generar a una escala laboratorio. ¿A qué voy con esto? A esta escala ya utilizamos, por ejemplo, materia prima como la que se utiliza a nivel industrial, que es materia prima grado industrial. Y ahí, aquí ya no usamos sustancias de grado analítico, no, es todo grado industrial. Las condiciones de operación de los reactores son muy parecidas a las que tenemos a nivel industrial. Entonces, todo ese tipo de información pues, nos permite precisamente sustentar la viabilidad que tendría este proceso a nivel comercial, a partir de toda esta información. Sí, obviamente son bacterias muy particulares, no se trata de cualquier bacteria. Entre las características que tienen este tipo de células es la capacidad para acumular este tipo de plásticos. La bacteria acumula cantidades realmente extraordinarias del material. 90%, hasta el 90% del peso de la célula puede ser el bioplástico, lo cual representa que si tenemos 1 kilo de células, 900 gramos vamos a tener ahí de plástico. O sea, es muy eficiente la célula para la producción del biomaterial. Esa es una de las características que tiene. La otra característica por la cual estamos usando esta bacteria es que tenemos la posibilidad de generar bioplásticos con diferentes propiedades desde el punto de vista químico y por tanto funcional. Esa es otra de las características que tiene esta bacteria. Y una tercera que hemos venido cada vez más entendiendo es que su cultivo es un cultivo relativamente sencillo, noble, que llamamos nosotros. No implica de altos consumos de energía, como puede ser el caso de otro tipo de especies celulares, y eso nos facilita obviamente su crecimiento en reactores como estos que tenemos a escala más de 500 litros o estos más pequeños de 30 litros. Bueno, ya existen en el mercado productos biodegradables y productos hechos precisamente muy parecidos a los que nosotros hacemos aquí. Sigue siendo un reto la cuestión económica, sin duda. Actualmente, para darles una idea, el kilogramo de bioplástico, en el mejor de los casos, es de 3 a 4 veces más caro que el derivado de hidrocarburos. $4 el bioplástico, $1 el kilogramo de hidrocarburos. Más o menos andan esa relación. Sin embargo, ha venido evolucionando todo esto porque arrancamos con costos 16 veces más altos. El trabajo dentro del campo de la biotecnología ha permitido ir disminuyendo los costos y se prevé que en poco tiempo vamos a estar cada vez más cerca del costo de los derivados de hidrocarburos. Y yo visualizo que en el corto plazo
esto va a ser cada vez más económico y la gente va a tener acceso a este tipo de materiales. De hecho, existen ejemplos ya de la comercialización de biomateriales no hechos con estos productos que son polihidroxialcanoatos, sino con almidón o derivados de almidón, que ya están en el mercado. Ya uno puede conseguirlos ahí. Y eso qué bueno, finalmente haya ese tipo de productos para que la gente, el consumidor, pueda tener acceso a ellos. Y entonces consuma mejor un producto de estos sino un producto derivado de los hidrocarburos. Esto, tarde que temprano, finalmente va a estar dándose en todos los países, las sociedades. Esto es así, ¿no? Cosa que ya sucede en varios países, sobre todo en Europa, en Asia en algunos casos, y va creciendo. Son tan pequeñas que resultan imperceptibles al ojo humano, pero su papel en la vida del planeta es tan importante que sin ellas, simplemente la vida como la conocemos dejaría de existir. Son microalgas, organismos microscópicos que viven en cualquier cuerpo de agua, en mares, lagos, ríos y lagunas, en zonas húmedas, pero también en la mayoría de los ambientes terrestres, en el campo y en las ciudades. Nos proporcionan la mayor cantidad de oxígeno que necesitamos para respirar, debido a su capacidad de fotosíntesis. Como poseen proteínas, carbohidratos y lípidos, se han convertido en una fuente de beneficios en diferentes sectores de la actividad humana, como la salud, nutrición, agricultura, acuicultura, cosmetología. Pero no solo eso, las microalgas son una excelente opción para elaborar fertilizantes y en la producción de energías alternativas. Su rápido crecimiento y su facilidad de adaptarse al medio permiten su cultivo a gran escala, en tanques expuestos al sol, bajo condiciones adecuadas de iluminación, temperatura, salinidad y concentración de nutrientes. En países como el nuestro, sin embargo, los cultivos están destinados principalmente a la alimentación. Es por ello que aquí en el IBT se explora el uso de microalgas para la producción de biodiesel. Tenemos varios enfoques en el desarrollo de biocombustibles. Cabe mencionar nada más como pequeña introducción que actualmente se producen los biocombustibles en varias partes del mundo y actualmente también en México. Las principales materias primas para producir estos biocombustibles son la caña de azúcar, es decir, la sacarosa de la caña de azúcar, y la glucosa proveniente del almidón del maíz, el primero en Brasil y el segundo en Estados Unidos. En México actualmente, desde mi punto de vista y afortunadamente también, ya se está produciendo etanol a partir de la sacarosa de la caña de azúcar. Y es un aditivo que se puede añadir en este momento como aditivo a la gasolina, porque la molécula de etanol tiene oxígeno y funciona como oxigenante en la gasolina, y en ciertas proporciones permite incrementar algunas funciones de la gasolina para un buen desempeño, ¿verdad? Como la oxigenación per se es esta parte. En este contexto, en nuestro país, pues pensar en utilizar el almidón del maíz para producir grandes cantidades de biocombustible, pues no suena del todo ético, no es correcto, y nosotros estamos de acuerdo con esa postura. La caña de azúcar depende de la cantidad que se dedique a esto, ¿verdad? Puede ser una buena alternativa, sobre todo por el cultivo. Sin embargo, en nuestro país, aproximadamente únicamente el 33% de las tierras que tenemos son cultivables. Tenemos muchas zonas desérticas, poca agua relativamente para las cuestiones de cultivos, ¿verdad? Y poca tierra arable en comparación con otros países como los que acabo de comentar. Entonces, buscamos alternativas en ese sentido. En este proyecto cabe mencionar que es un proyecto de mucho reto. Ahorita menciono por qué, y tengo aproximadamente 20 años trabajando en parte científica del proyecto, y desde hace algunos años nos estamos enfocando más hacia tecnologías, porque estamos convencidos que esa es una opción hacia el futuro y probablemente en el presente ya en nuestro país. Hoy en día es posible obtener biocombustibles de compuestos orgánicos como el maíz, la caña de azúcar, incluso la soya, entre muchos otros. Dentro de estos contenedores, miles de millones de bacterias transforman azúcar obtenida de desechos agrícolas en biocombustible.
a través de un proceso de fermentación en el que se incluyen bacterias de E. coli modificadas genéticamente. Investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM pueden convertir el bagazo del agave tequilero y el rastrojo del maíz en combustibles que contribuyen a minimizar los efectos del cambio climático. El producto obtenido es un combustible líquido que puede combinarse con las gasolinas convencionales para optimizar su rendimiento o utilizarse directamente en vehículos de última generación. Doctor, platíquenos el desarrollo que está haciendo usted de biocombustibles a partir de qué elementos. El tema principal de nuestros proyectos es buscar alternativas para los productos que actualmente obtenemos del petróleo. ¿Y cuál es el principal producto que obtenemos del petróleo en gran volumen, en gran cantidad? Pues es la energía, ¿no? La energía en diferentes formas. Las dos principales que conocemos nosotros y que vemos o tres principales que vemos los mexicanos, pues es la energía eléctrica, la energía en los combustibles líquidos que usamos para el transporte, como es la gasolina, el diésel y el combustible de aviación que conocemos como turbocina, y el gas que usamos generalmente para calentar agua o para cocinar en nuestros hogares, ¿no? En ese sentido, pues la biotecnología da diversas opciones, y a lo que me voy a enfocar el día de hoy es a la obtención de algunas alternativas o complementos para la gasolina. Entonces, en este contexto planteamos el uso de lo que denominamos residuos agroindustriales o cultivos energéticos. ¿A qué nos referimos con residuos agroindustriales? Es, por ejemplo, en este caso, como lo que tenemos en este frasco, que es el rastrojo de maíz. El rastrojo de maíz es lo que queda en el campo después de que cosecha la mazorca, el maíz, ¿verdad? Es decir, son los tallos, son las hojas, son los solotes también en algunos casos, y estos son residuos agroindustriales, son desechos que se conocen así con el nombre de desechos, pero sí tienen algún uso, y aparte tienen también una función importante para reconstituir materia orgánica en el suelo. Pero una parte se puede cosechar y se puede usar para estas transformaciones, porque se ha demostrado que es viable en ese sentido técnica y económicamente, ¿no? Entonces, la idea de nuestros proyectos, como lo esquematizo aquí en este pequeño demostración con estos frascos, es que tenemos el rastrojo de maíz, que generalmente están tamaños más grandes, como lo vemos nosotros en el campo cuando salimos a pasear. En los campos le hacemos unos pequeños cortes, hacemos una molienda, ya está en el laboratorio, hacemos un tratamiento termoquímico, como decir, le agregamos compuestos químicos como ácido sulfúrico en concentraciones muy bajas. Esto es con el objeto de hidrolizar y obtener azúcares. Y finalmente hacemos otro tratamiento que es una hidrólisis enzimática, es decir, con catalizadores biológicos, todo este material que teníamos anteriormente en forma sólida lo llevamos a una especie de líquido medio con sólidos también, pero lo que obtenemos de ahí son los azúcares. Estos azúcares, una parte de ellos, como el 50-60%, son glucosa. Sin embargo, la madre naturaleza nos da otros azúcares, que son uno que se llama la gilosa, que es el segundo azúcar más abundante en la naturaleza. La parte central de nuestras investigaciones es que los microorganismos que se ocupan a nivel industrial para producir etanol, por ejemplo, el etanol que usamos como biocombustible, no puede utilizar esos azúcares, es decir, no los puede metabolizar y convertirlos en células y productos de fermentación. El corazón de nuestras investigaciones es hacer ingeniería metabólica, es decir, modificar genéticamente bacterias para que puedan utilizar eficientemente la mezcla de azúcares que tenemos en estos jarabes y convertirlos en los productos que nos interesan. En ese sentido, pues generamos productos como el etanol que en este caso nosotros le llamamos carburante. Cabe mencionar que gran parte de nuestras investigaciones están sustentadas hacia futuro y al presente también, de ser posible, minimizar los efectos del cambio climático.
Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, Campus Morelos. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.